Sí, pero pues ahora ya entramos a discutir que ¿Quién de todos? quién de todo puede ser, y la verdad es que la caballada está muy, pero muy flaca, y ese es uno de los problemas que tiene el presidente. Pepe, tú todavía querías añadir algo. Hace tiempo lo platicábamos, ¿no? Qué flaca estará la caballada, que incluso se consideran algunos corderos. Pero más allá de ese tema de los nombres y los perfiles, yo quisiera apuntar que en el tema de la evaluación del gobierno, que va en picada, o sea, ya es una cuestión tendencial y que no va a cerrar bien el sexenio por más que Alejandro Poiré desmitifique las realidades que vive México. Más allá de eso, me parece muy importante decir que el gobierno ya está más preocupado por asignar responsables o culpables de lo que no quiere asumir como costo. A ver, el tema laboral no es culpa de Lozano ni que se caigan las minas en el país, es problema de la no aprobación de la reforma laboral, aunque la legislación vigente podría tener aplicabilidad y era responsabilidad del secretario Lozano vigilar que así fuera. En el tema económico, bueno, no crecemos más rápido porque no hay reforma hacendaria. En el tema de seguridad pública, todo es culpa de los presidentes municipales, de los gobernadores, de los ministerios públicos, pero no de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal. Que fue premiado hace unos días. Fue premiado y además sin pedirle permiso al Congreso. Pero la realidad es que hoy veo a un gobierno desesperado por trasladar el costo de esta animadversión social ante la escasez de resultados a alguien más, al PRI, al pasado, al PRD, a las izquierdas, a quien sea, el enemigo es lo de menos. Pronto vendrá a endurecerse el discurso en contra del pasado. Ya escucho a varios gobernadores, incluso Emilio González, diciendo que todas las carencias de este país se debe a los 70 años del PRI. Mira, Luis, yo creo que ese es un discurso que ya fue eficaz y que tiene mucho sustento y tiene suficientes bases como para haberlo dicho en el 99. Fox lo dijo y ganó la presidencia de la República. Pero porque venirlo además... a decir en el 2012, después de 10 años de gobierno del PAN, me parece tener la cara muy dura. No, pero además Fox, no podemos negarlo, fue un extraordinario candidato que lo que dijera lo sabía decir y en el momento preciso. La gente lo compraba. Lo compraba. Hoy, como vemos al presidente Calderón preocupado, la verdad es que Pero es un discurso opositor. Es decir, el PAN ya empieza a hilvanar un mensaje opositor. Pues parece que el PRI estuviera en el poder. No funciona la economía, no funciona la seguridad, no funcionan muchas variables que tendrían que ser responsabilidad del titular del Ejecutivo, pero en 11 años de gobierno, pues la realidad es que la culpabilidad reside estricta y monopólicamente en el PRI, en sus gobernadores y en sus alcaldes. Pero no nos equivocamos en esto. La mesa debe analizar qué está preparando el presidente de su partido y el presidente del PAN, el presidente de su partido y el presidente de la República, qué está preparando mediáticamente, qué bombas estarán preparando, porque a mí me da miedo que hemos leído mucho en la prensa sobre que un gobernador, sobre que dos gobernadores, que si ahora el del Estado de México y que si ahora el otro. Yo me pregunto, ¿no es un terreno demasiado peligroso que se queden sin gente de un lado y de otro? Porque a la hora que metes a la cárcel a uno o que le metes un juicio, yo creo que tenemos que meternos a varios. Oye, pero si es culpable, que lo determine el Ministerio Público en una investigación y un juez en esa instancia. No te trae los votos. Pero recuerda que en este país primero eres culpable. El problema son los juicios a través de las columnas políticas y financieras. Antes de la parte mediática es cuando tiene que actuar la parte judicial, y ahí es ahí lo lamentable. Ahora, simplemente si me permites agregar, Luis, en torno a lo que decía Pepe del discurso, también lo que me llama la atención es que es un discurso como un poco de reproche. No sé si la mesa comparta conmigo esa opinión. ¿Buscando culpables? Buscando culpables, y aparte como sintiendo que nosotros los ciudadanos no apreciamos lo que el presidente hace por nosotros, el esfuerzo que hace para brindarnos seguridad, para acabar con la droga que llega a nuestros hijos. Ahí totalmente digo, lo tienes respaldado tu comentario. Acaba el presidente Felipe Calderón de citar a más de 1,500 delegados en una reunión exigiéndoles que hablen bien de las bondades de su gobierno. Entonces, la serie de operadores políticos que tienen ahí enclavados y
y enclaustrados diputados federales, ex senadores de la República, ex funcionarios del PAN, ex dirigentes del PAN, pues tienen que hacer esa estrategia que no se ha vendido porque no han podido tener una rentabilidad electoral hacia el gobierno. No, y es que aparte el presidente creo que se equivoca en el momento en el que pide que lo comprendan cuando hay 40,000 personas muertas y hay 40,000 familiares, o bueno, mucho más de esos 40,000 los familiares de esos muertos, que evidentemente están dolidos y que quieren una respuesta y que quieren un cambio en la estrategia porque son los que han resultado directamente agraviados. Pero es simple, para el gobierno, son daños colaterales. Sí, pero se equivoca al pedirle comprensión cuando el presidente es el que tendría que ser más receptivo y tendría que ser mucho más empático con el dolor de esa gente. Y la ciudadanía, con todo respeto, no está para comprender, ¿eh? La ciudadanía está para observar el ejercicio de la función pública y determinar en la soledad de la urna si sigue o no, si se premia o se castiga. Que comprenda el gobierno a la ciudadanía que está representando, que comprendan otras instancias de representación, porque no podemos olvidar que la función pública tiene en el ciudadano a su jefe y a su empleador. Entonces, me parece que pedir comprensión a 1 año y medio de que termine esta administración es más bien la radiografía psicológica de todo un gobierno, en el sentido, como tú muy bien apuntas, de enarbolar el mensaje del padre que siente que tiene un hijo malagradecido. Y ese hijo malagradecido somos todos nosotros, porque no hemos sabido apreciar lo que el gobierno ha hecho en el tema de la seguridad. ¿Y sabes dónde radica el gran problema? Que no hemos tenido indicadores por parte del gobierno para evaluar las acciones en materia de seguridad pública. ¿Cómo lo evaluamos? ¿Decomisos? Porque si hablamos de toneladas decomisadas, yo te podría decir que en los últimos 6 años el consumo de cocaína se ha duplicado. ¿Cómo lo evaluamos? ¿Con violencia? ¿Con casi 40,000 muertos en la calle? ¿Cuáles son los criterios de evaluación para agradecer o no los esfuerzos de esta administración, para premiar o castigar? Yo me atrevo a pensar que en realidad ya lo que está pensando esta administración federal no es solo el que llegue un calderonista en el próximo sexenio a continuar con las políticas que ha dictado el presidente Calderón. Me parece que lo que buscan es también garantizar que no haya una revisión, incluso judicial, de las acciones que ha tomado este gobierno en materia de políticas de seguridad pública. ¿Por qué el ejército mexicano busca con tanto ahínco la Ley de Seguridad Nacional? ¿Por qué la Policía Federal se ha reestructurado? ¿Y por qué tanta insistencia en dotar de un marco normativo a las autoridades que han combatido hoy el crimen organizado? No se trata de una legislación a futuro, es una legislación escrita con el retrovisor. ¿Por qué? Porque lo que a mi juicio se busca es que en el futuro no haya un gobierno que juzgue, incluso en algún tribunal, lo que este gobierno ha pisoteado en materia de derechos humanos y de libertades civiles en una unilateral guerra en contra del crimen organizado. Ahora, pero ¿por qué Cordero por qué el presidente está pensando en Cordero y tiene como plan B, según se dice, a Lujambio, y no piensa en políticos como por ejemplo una primera mujer en el escenario, Josefina Vázquez? ¿Por qué no? O incluso Santiago Krill, que tiene más respaldo popular. ¿No? ¿Mandé? Josefina yo la veo muy superficial. Okay, pero le veo más elementos a Krill. Pero por ejemplo, Krill tiene experiencia, tiene muchos años de estar en la política. Tiene mucho reconocimiento. Que y es muy de la sociedad. Espérame, va 2-1 en las encuestas internas del PAN. Sí, pero ¿qué razón habrá para que no lo pelen? Fíjate, hay algo muy interesante aquí, nada más lo apunto. En el libro de los suspirantes de Jorge Cepeda Patterson se ordenan por bloques a los suspirantes. 1, 2, 3, 4. El primer bloque lo componen los que a juicio de los que escriben el libro tienen más posibilidades de competir. Y son Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Ernesto Cordero. A mí me llamó mucho la atención que estuviera incluido en el primer bloque, en el de mayor posibilidades de competencia, cuando Cordero, como bien dice Paulina, trae el 2% de aprobación o de simpatías en la población abierta. Reconocimiento. Llama la atención. ¿Qué podemos intuir? Bueno, que quien escribe el libro hoy está viendo como el factor determinante en el proceso interno de Acción Nacional la venia del presidente Calderón. Que sea el Delfín. Algo que incluso lo decía Santiago Krill esta semana. Algo que es una cultura política importada del PRI. Si una fortaleza tuvo Acción Nacional durante más de 60 años, fue una vida institucional interna suficientemente sólida como para dirimir conflictos e incluso tener muy fuertes debates. Roberto. Bueno, aquí es importante algo, por ejemplo,
y que quiero, en primer punto, apuntar algo. Si hay indicadores en materia de seguridad, y antes de pasar a trasladarme a este tema, tan solo veamos los informes de los relatores de derechos humanos de las Naciones Unidas que han venido a México y que le han puesto el dedo en la llaga a la estrategia de seguridad pública. Creo que es el mejor indicador que puede tener nuestro país en la materia tan fallida que hemos tenido en seguridad pública. Y en otro tema, yo creo que es importante señalar y referir que en el tema de la próxima sucesión presidencial, el factor de por qué no Santiago Grillo, por qué no Josefina Vázquez Mota, tan simple y tan interesante es que simplemente no tiene interés el presidente de la República en que ellos sean. Al final de cuentas no son afines a la simpatía presidencial que existe en este momento. Y como dice Pepe, sí es una cultura importada posiblemente del PRI para poder dirimir esos conflictos, pero aquí lo importante es el poder que mismo otorga la silla para poder tomar decisiones hasta el interior de su partido. Pero qué mal presidente importó, de su partido. ¿no? Ahora, veamos algo claro. ¿Dónde está Gustavo Madero? ¿Quién es? Perdón. Yo no sé, creo que por ahí lo había nombrado en el mes de enero, que fue presidente del Partido de Acción Nacional, pero yo nunca lo he visto, Oye, ¿Es el uno presidente de del Partido Barbitas? es uno de Barbitas, que creo que era senador de la República, no Sí, sé si por ahí lo conocí. Paulina lo debes más o no Lo conocí. Muy Yo lo bien, conocí del desafortunadamente en Senado. esa arena legislativa y no tanto. Pero hoy en vemos esta algo claro, partidista. no existe cabeza ni pies en el Partido de Acción Nacional para tomar una decisión en torno a quién habrá de ser el próximo sucesor de la candidatura y sobre todo tratar de buscar, y en una lucha electoral, en una contienda electoral en el 2012, quién habrá de ser el próximo presidente de la República. Cuestión importante es dejar algo muy claro. Quien el presidente Felipe Calderón vea es que hoy no percibe verdaderamente un potencial en los candidatos o en los suspirantes del Partido de Acción Nacional, un potencial para ver quién va a ganar en la candidatura del PAN para poder buscar la presidencia. Y si en lo que están pensando antes de irnos al corte es en bajar al candidato de los otros partidos. No, claro, eso Sin duda. lo doy por descontado. Carmen. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en Visto Bueno TV, nuestro correo electrónico vistobuenotv@gmail.com. Regresamos a nuestro último bloque.